Hablemos ahora de la membrana celular. La membrana celular de una neurona, al igual que la membrana celular de otras células en otros tejidos, va a estar conformada por una bicapa fosfolipídica, en la cual vamos a encontrar diferentes tipos de proteínas. Algunas de ellas van a traspasar todo el espesor de dicha bicapa fosfolipídica de un lado al otro, y es a estas a las que denominamos proteínas transmembrana. Las hay de diferentes tipos y cada una pues va a cumplir una función específica. Pero ahora la que nos importa van a ser esas proteínas transmembrana que forman canales hidrofílicos, a través de los cuales pueden entrar o salir diferentes iones a la célula nerviosa. Como por ejemplo, entonces vamos a encontrar proteínas específicos para el sodio, específicos para el potasio, para el cloro, para el calcio. También vamos a encontrar proteínas de canal mixtos, es decir, que trabajen con el sodio y con el potasio, o con el potasio y con el calcio, etcétera. Este tema de transporte a través de membrana, en el cual obviamente hablamos de proteínas de canal, lo tengo que tratar en un video aparte, ya que es un tema demasiado extenso para entender y en un solo video. Entonces, bueno, lo que importa aquí es entender que dentro de esta bicapa fosfolipídica, a través de ella vamos a encontrar proteínas de canal, el cual sirven para el paso ya sea de entrada o de salida de determinados iones. Pero ahora concentrémonos en la estructura neuronal. Estamos hablando de la bicapa lipídica, en la membrana celular. Además de las proteínas que ya les hablé, vamos a tener también en la superficie externa de esta membrana fosfolipídica eh, unas determinadas moléculas de carbohidratos que se apegan a la membrana plasmática por medio de lípidos o por medio de determinadas proteínas, formando enlaces con ellas. Y esto es importante ya que estos carbohidratos, junto con estos carbohidratos que se enlazan con estas proteínas o con esta capa lipídica, van a formar algo denominado capa celular o cubierta celular o glucocálix, ¿sí? La cual es muy importante ya que este glucocálix que encontramos aquí, junto con la membrana lipídica, van a formar una barrera semipermeable que permite la difusión solamente de ciertos tipos de iones, restringiendo de esta manera pues el paso de otros. Algo muy importante a tener en cuenta es que toda la superficie del cuerpo neuronal va a estar cubierta en su superficie externa de puros procesos déndricos o axonales, puros procesos nerviosos ajenos a la misma neurona. Es decir, como podemos ver en esta imagen aquí esquemática, donde tenemos el cuerpo de una neurona que está cubierto en toda su superficie externa de la membrana citoplasmática, está cubierta de unos procesos, ya sean dendritas o ya sean axones, que pertenecen a otras neuronas, pero las podemos encontrar haciendo contacto y cubriendo casi la totalidad de la superficie externa de dicha neurona. Aquí está un esquema y aquí podemos verlo en una imagen de microscopía electrónica. Podemos ver esto que encontramos aquí. Van a ser aquellos procesos de otras neuronas que están haciendo contacto con la superficie de nuestra célula. Ahora vamos con las neuritas. ¿A qué denominamos neuritas? Las neuritas son todos aquellos procesos neuronales que se extienden desde el cuerpo neuronal hacia el exterior de dicho soma neuronal. Entonces, nos podríamos referir, cuando hablamos de neurita en sí, a prolongaciones citoplasmáticas, ya sean las dendritas o el axón. Entonces, cuando hablemos de neuritas, nos podremos referir al axón o a sus dendritas. Nótese que dije el axón en singular, ya que todas las neuronas van a presentar solamente un único axón, solamente uno, que usualmente eh, es la prolongación más larga que presente dicha neurona. Ahora bien, es importante recalcar o tener en cuenta que el axón inicia justo después
del cono axónico, ¿sí? Que es esa pequeña prolongación del cuerpo celular. Es importante esto, ya que muchas personas cometen el error de decir que la primera porción del axón es el cono axónico, cuando no es así. El cono axónico es una parte del cuerpo de la neurona y después de este cono axónico se continúa el axón. En el axón, la primera parte del axón, su primera porción, es muy importante en la conducción de impulsos nerviosos, ya que es en esta porción en donde vamos a encontrar una gran cantidad de proteínas de canal dependientes de voltaje de sodio. Ya recuerdan que les había hablado de unas proteínas de canal, las cuales tenían un papel importante en la conducción de impulsos nerviosos y en el potencial de acción. No se preocupen, ya les dije que eso lo vamos a tocar en un video exclusivamente para potenciales de acción. Lo que quiero que sepan es que, como en esta parte hay gran cantidad de proteínas de canal dependientes de voltaje, al estar aquí agrupadas, nos da la conclusión de que es en este lugar donde inicia el potencial de acción. El potencial de acción, ojo, no inicia en el cuerpo neuronal, no, el potencial de acción inicia en el axón, justamente en esa primera porción. Y como es aquí donde se dispara ese impulso nervioso, es por eso que se conoce esta primera zona como la zona gatillo, porque aquí es donde se dispara el impulso nervioso. Otra cosa también muy importante es que el axón siempre lleva los impulsos desde el cuerpo neuronal hacia la parte externa, es decir, el impulso se aleja a través del axón siempre desde el cuerpo neuronal hacia el extremo más distal, ¿ok? Excepto en un lugar, en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Aquí, en cambio, el impulso nervioso viaja a través del axón hacia el cuerpo neuronal. Es el único lugar donde encontramos esta excepción a la regla. Las neuronas en sus axones pueden tener en ocasiones ciertas ramificaciones, ciertas ramas colaterales que por lo general salen a manera de ángulo recto, ¿sí? Además, el axón termina siempre en otras ramificaciones finales, a las cuales se los denomina telodendritas. Recuerden, telo significa final, entonces telodendritas, ¿ok? Para que se acuerden más o menos. Esas dendritas, esas ramificaciones finales, terminan a su vez en unas prolongaciones citoplasmáticas, en unos ensanchamientos, que son los que hacen contacto con el tejido siguiente o con el tejido final. Ojo, no solamente las neuronas van a hacer contacto con otra neurona, siempre, no. Algunas neuronas pues harán contacto en la parte final en su axón con otros tejidos, como por ejemplo el músculo esquelético liso. En otras neuronas, como en el sistema nervioso autónomo, vamos a encontrar unas ramificaciones diferentes a las telodendritas. En estas vamos a encontrar en la parte final de su ramificación unas dilataciones a manera de collar de perlas, como dicen los libros. ¿Ya? A estas dilataciones se las denomina varicosidades, ¿ok? Y es un tipo de determinación final de dichos axones en el sistema nervioso autónomo. Ahora hablemos un poco del citoplasma del axón, que también es conocido como axoplasma, y la membrana que lo limita se conoce como axolema. ¿Ok? Dentro de este axoplasma vamos a encontrar numerosas mitocondrias y también vamos a encontrar microtúbulos y también además vamos a encontrar en muy baja cantidad retículo endoplasmático liso o agranular, lo que nos indica que en el axoplasma puede haber una síntesis de proteínas, aunque esta síntesis va a ser mínima, en muy mínima cantidad. Esto también nos puede llevar a otra conclusión. Como aquí no hay una gran cantidad de síntesis de proteínas, sino que es muy reducida, entonces esta parte de la neurona va a depender mucho de la síntesis de proteína que se produzca en el cuerpo de la célula. Además de eso, va a necesitar también un mecanismo que transporte dichas proteínas sintetizadas a través del axón.
Para ello va a necesitar obviamente los microtúbulos, esto lo habíamos hablado en una diapositiva anterior, y también va a necesitar de proteínas de transporte, es decir, que transporten esas proteínas que están empaquetadas en vesículas a través del axón, pero eso lo hablaremos en otro video. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las dendritas. Las dendritas van a cumplir la función receptora de señales, pero ojo, no solamente las dendritas, sino también el cuerpo neuronal. Ahora, las dendritas tienen la característica de que a medida que se alejan, alargándose, a medida que se alejan del cuerpo neuronal, ellas van a tender a volverse más delgadas y más ramificadas, lo cual es muy bueno ya que cumple una función aislante ante un evento eléctrico generado por un potencial de acción que pueda ocurrir en esta dendrita y de esta manera el potencial de acción que ocurre en esta parte no va a influenciar el potencial de acción o no va a influenciar la señal nerviosa que pueda ocurrir en esta otra dendrita de acá o en esta otra de acá o en esto de acá, ¿sí? Es por eso que es muy importante esta ramificación y esta estrechez que van sufriendo las dendritas a medida que se van alargando. Pero aquí no termina todo. Las dendritas, que ya habíamos dicho que se ramifican bastante, tienen aún una última ramificación, pero esta ya es más pequeña. Se denomina espina déndrica. La podemos ver aquí en esta imagen y también en esta de acá, estas chiquititas. Estas espinas déndricas, dice la bibliografía que tienen forma de hongo. ¿Por qué? Porque presentan una prolongación final muy ancha y un cuello angosto. Además, ¿esto de qué les sirve? Esto es muy importante, ya que dependiendo de qué tan ancho o qué tan angosto sea este cuello, esto va a influenciar en qué tan intensa sea el impulso nervioso que llega de una neurona a dicha espina déndrica. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que un impulso nervioso llega a una espina déndrica con un cuello delgado. Entonces, ese impulso nervioso pues va a tener menor influencia a que si ese mismo impulso nervioso llegase a una espina déndrica con un cuello más ancho. En ese caso, el impulso nervioso tendría una mayor influencia. Además, estas espinas déndricas pueden irse eliminando y pueden irse formando otras nuevas dependiendo de la actividad que posea dicha neurona y dependiendo también, obviamente, pues de la afluencia de impulsos nerviosos que le lleguen a la neurona. De esta manera se va a ir más especializando en la recepción de impulsos. Este mecanismo es muy importante para ciertos procesos como la memoria y el aprendizaje. En los últimos momentos de etapa de vida intrauterina, y después del nacimiento se generan o se sobreproducen estas espinas déndricas y estos procesos neuronales, procesos déndricos. ¿Sí? Se sobreproducen, pero ellos se van a ir eliminando a medida que la neurona se vaya desarrollando y se vaya especializando. ¿Sí? Es decir, solamente se va a ir quedando con los procesos déndricos que necesita para poder recibir determinados impulsos nerviosos. Continuemos. Tenemos la neuroglia. Bueno, la neuroglia se denomina así a un conjunto muy variado de células no excitables que se encuentran en el sistema nervioso, que aunque son más pequeñas que las neuronas, se encuentran en mayor número, en una proporción más o menos de 5 a 10 veces más que neuronas. Entonces, esto nos dice que la neuroglia, o sea, este conjunto de células, van a formar en total la mitad del volumen de todo el cerebro y de toda la médula espinal. ¿Ok? Y vamos a tener 5 tipos de neuroglia, que van a ser los astrocitos, la microglia, las células del epéndimo, las células de Schwann y los oligodendrocitos. Bueno, vamos a comenzar con los astrocitos.
Los astrocitos son las células neurogliales más grandes que vamos a encontrar en el sistema nervioso central, ¿ok? Aunque presentan un cuerpo de su citoplasma, presentan un cuerpo celular pequeño, van a presentar unas proyecciones citoplasmáticas muy largas, lo cual le da un gran volumen citoplasmático en total. También vamos a distinguirlos en dos tipos de astrocitos. Ok, vamos a tener dos tipos. Van a ser, en primer lugar, los astrocitos fibrosos. Estos astrocitos fibrosos van a encontrarse en la materia blanca del sistema nervioso central. Y para recordarles un poco, la materia blanca, a lo que nos referimos, es a esa zona del sistema nervioso central que en general o mayormente está poblada por los axones de las neuronas que conforman en sí dicho sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, ellas se van a ubicar en esa materia blanca y sus proyecciones citoplasmáticas van a pasar a través o alrededor de los axones de las neuronas, ¿ok? Ahora, las características de los astrocitos fibrosos. Los astrocitos fibrosos se caracterizan por tener proyecciones muy largas, pero a su vez, al ser tan largas, se vuelven muy delgadas y además no presentan muchas ramificaciones, ¿ok? Además también como podemos ver en esta imagen esquemática, son muy lisos. ¿Listo? Entonces ya sabemos, los trocitos fibrosos se encuentran en la materia blanca, son muy largos, son lisos y a su vez, al ser muy largos, los hacen muy delgados y son muy poco ramificados, ¿sí? Aquí tenemos una imagen histológica para que vean pues un poco de la realidad, cómo se observan, ¿ok? Y luego vamos a tener los astrocitos protoplasmáticos, que son estos de aquí. Estos, a diferencia de los fibrosos, estos se van a encontrar en la materia gris del sistema nervioso central, es decir, van a estar en contacto, o bueno, van a estar en relación con eh, los cuerpos neuronales, ¿ok? Ahora vamos con sus características. Estos van a tener también un cuerpo celular pequeño, pero van a tener proyecciones citoplasmáticas gruesas. Y al ser más gruesas, pues quiere decir que también van a ser más cortas. Y además van a tener muchas ramificaciones. Por lo tanto, no van a tener una superficie tan lisa como lo podíamos encontrar en los astrocitos fibrosos. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Y es que aquí les va. Los astrocitos fibrosos un problema con los astrocitos fibrosos van a producir una anomalía que se llama astrocitoma fibroso, que para que lo sepan es el 80% de los tumores primarios en el adulto. ¿Ok? Entonces ya sabemos la importancia que tiene conocer a los astrocitos. Ahora hablemos de unos datos en general de los astrocitos. ¿Ok? Miren, muchos astrocitos van a presentar unas proyecciones citoplasmáticas, ¿ya? A manera de pies que se van a asociar o van a estar muy en conjunto, muy pegados a la superficie externa de los capilares sanguíneos que se pueden encontrar en el sistema nervioso central. Como podemos ver en esta imagen, aquí está pues la proyección citoplasmática y aquí está esa expansión que parece un piecito. Ya, esa expansión está muy relacionada con la superficie externa de este capilar sanguíneo. Acá también podemos verlos, miren. Están las expansiones y aquí está el capilar sanguíneo en su superficie externa. Y en esta imagen también. ¿Ok? Eso es una característica en general, tanto de astrocitos fibrosos como de astrocitos protoplasmáticos. Además, también vamos a encontrar que otras expansiones citoplasmáticas van a hacer contacto asimismo, pero con las neuronas o con sus axones, como podemos ver en esta imagen de aquí. Y obviamente, pues en esta imagen de acá, estas expansiones citoplasmáticas van a hacer contacto específicamente en qué parte de la neurona con sus axones. Además de eso, vamos a encontrar también que algunos astrocitos van a presentar unas expansiones, estas aún más grandes, que se van a entretejer, por decirlo así, se van a unir con las expansiones de otro astrocito y este a su vez se va a unir su expansión con la expansión de otro astrocito y así sucesivamente.
¿Dónde van a estar ubicadas estas expansiones? Van a estar ubicadas en la superficie externa del encéfalo como en la superficie interna de este. Estas proyecciones citoplasmáticas van a formar entonces, así entretejidas todas, van a formar una membrana. Cuando se encuentra en la superficie externa del encéfalo se llama membrana glial limitante externa. Y cuando se encuentra en la parte interna del encéfalo se va a llamar membrana glial limitante interna. Estas membranas gliales limitantes interna y externa, como podemos ver aquí, bueno, van a tener una ubicación característica y es que en la membrana glial limitante interna se van a encontrar o van a estar eh, debajo de unas células que se llaman células del epéndimo, que son estas que están aquí de color amarillo. ¿Ok? Estas células del epéndimo, ya vamos a hablar de ellas, pero igual les adelanto un dato de estas. Estas células del epéndimo van a estar recubriendo la pared de las cavidades del encéfalo. Miren aquí tenemos una de las cavidades del encéfalo. Ya van a estar recubriendo todas las cavidades internas del encéfalo, ¿ok? Que se llaman ventrículos, ¿sí? Entonces van a estar aquí recubriendo todas estas cavidades del encéfalo, es decir, estos ventrículos cerebrales. Ahora, entonces ellas se van a ubicar debajo del epéndimo. Y cuando estos astrocitos tienen esas proyecciones que forman la membrana glial limitante externa, cuando es la membrana glial limitante externa, ellas se van a ubicar justamente debajo de una membrana que se llama pía madre. Aquí está, pía madre. Esta membrana pía madre es una membrana que se encuentra en una estrecha relación con la superficie externa del encéfalo. Ya, pero no solamente del encéfalo, sino también de la médula espinal. ¿Ok? Y otro dato que olvidé mencionar es que estas células del epéndimo también, aparte de recubrir las paredes de los ventrículos cerebrales, también van a recubrir eh, los bordes o las paredes del conducto medular o el conducto o el canal central de la médula. Ok, entonces espero que les haya quedado claro. Sigamos, ahora hablemos de las funciones de los astrocitos. Los astrocitos tienen una gran cantidad de funciones, de hecho, por su gran cantidad de funciones es que los astrocitos son una pieza clave para el funcionamiento correcto del sistema nervioso central. En primer lugar, los astrocitos tienen la función de soporte, que es una de sus principales funciones, ya que con sus prolongaciones citoplasmáticas, ellas le representan un sostén para los cuerpos neuronales como también para las proyecciones neuronales. Otra de las funciones que tienen es una función de aislante, ya que gracias a sus proyecciones citoplasmáticas pueden cubrir cierta superficie de una proyección neuronal como de una dendrita o de un axón y de esta manera evitar que dicho axón o dicha dendrita haga contacto con la dendrita o el axón de otra neurona con la que usualmente no debería de hacer contacto. De modo que actúan como una barrera, en otras palabras, actúan como un muro que separa una neurona de otra. Además de eso, ellas cumplen una función de fagocitosis que tiene mucho que ver con la función de aislante, ya que, por ejemplo, una neurona puede liberar una sustancia química que va a estimular a otra neurona. Esta sustancia química por lo general se conocen como neurotransmisores, ¿ya? Para que tengan en cuenta esta nueva palabra. Estos neurotransmisores usualmente, bueno, en alguna ocasión pueden ser liberados en una cantidad mucho mayor a la necesaria para estimular a otra neurona, de modo que con sus proyecciones citoplasmáticas el astrocito puede absorber, puede fagocitar el exceso de neurotransmisor y así evitar una sobreestimulación en la otra neurona, es decir, en la neurona diana. Además de eso, ellas pueden fagocitar también o pueden recibir iones de potasio, que también el potasio más adelante lo veremos de pronto en otro capítulo cuando hablemos de potenciales de acción, vamos a descubrir que el potasio tiene una importancia muy grande en la formación de potenciales de acción en las neuronas. Entonces, al ellas absorber este potasio, van a también regular
en qué momento o en qué medida se producen dichos potenciales de acción. Además, son muy afines al neurotransmisor GABA y también al ácido glutámico. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a revisar otra de las funciones. Otra función es la de gliosis. Vamos a mencionar el proceso de gliosis. ¿Cuál es el proceso de gliosis? Ocurre que ellas van a fagocitar un proceso neuronal o a una neurona cuando ésta se encuentre dañada o traumatizada, o cuando el proceso neuronal se encuentre a sí mismo dañado. Ellas fagocitan ese proceso neuronal o a dicha neurona y reemplazan el espacio que llenaba la neurona o su proceso neuronal, lo van a reemplazar con su propio citoplasma, es decir, lo van a reemplazar formando más proyecciones citoplasmáticas que puedan suplir el espacio que le pertenecía antes a dicha neurona. También van a ser mediadores en la actividad inmunitaria. Los astrocitos van a liberar unas sustancias, unas proteínas denominadas citoquinas. Estas proteínas, su función es modificar, al ser liberadas, lo que hacen es modificar el comportamiento de otra neurona, de otra célula, perdón. ¿Ok? Entonces, al ellas liberar estas citoquinas, lo que producen es modificar el comportamiento de ciertas células que son encargadas de la actividad inmunitaria dentro del sistema nervioso central, que ya las vamos a ver más adelante. También van a ser una reserva de nutrientes, esto es muy importante, ya que cuando estén bajo el estímulo de la noradrenalina, estas células neurogliales lo que hacen es liberar, bueno, desdoblar glucógeno que tienen almacenadas, ellas suelen almacenar glucógeno y cuando son estimuladas por la noradrenalina, ellas desdoblan este glucógeno en glucosa y de esta manera, al liberar esta glucosa, pues esta glucosa le va a servir como nutriente a las células neuronales. Van a servir como transporte de metabolitos y otras sustancias. Y es muy importante aquí, por ejemplo, en esta imagen, ellas, a través de sus proyecciones citoplasmáticas, pueden absorber metabolitos que se encuentren pasando por la sangre, ya pueden absorberlo y estos metabolitos pues pueden pasar dentro de estas proyecciones citoplasmáticas y pueden transportarlos hacia una neurona o hacia una proyección neuronal con la cual el mismo astrocito haga contacto. De esta manera, ese metabolito puede pasar de la sangre a la neurona sin hacer contacto o sin pasar por el espacio extracelular, ya, lo cual nos dice que los astrocitos cumplen una función en la denominada barrera hematoencefálica. Además, los astrocitos pueden pasar determinados metabolitos o determinadas sustancias de un astrocito a otro a través de sus proyecciones citoplasmáticas. Es importante entender que en sus proyecciones citoplasmáticas, cuando están juntas, van a hacer contacto por medio de unas proteínas de canal denominadas uniones de hendidura o uniones GAP. ¿Ok? Así se llaman. Son unos canales que permiten el paso de determinado metabolito dentro del citoplasma de un astrocito al citoplasma del otro astrocito. Y esas son todas las funciones que tienen los astrocitos conocidas hasta el momento. Ya vieron que son muchas, pero son muy importantes.